Cambiamos de tema y regresamos a este estudio. Quiero hablar de un tema que me parece muy importante. Estoy precisamente con el doctor Franklin Vargas, eres abogado, para hablar sobre el proyecto de ley para inclusión laboral de personas con discapacidad. Doctor, qué gusto saludarlo. Bienvenido a los estudios de Televisión Universitaria. Buen día. Muchas gracias por el espacio, por permitirnos llegar a la población e informar sobre la construcción y remisión del proyecto de ley de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Este proyecto de ley está todavía en el legislativo para su revisión y su aprobación, ¿verdad? Así es. Este 4 de diciembre ha sido remitido a la Asamblea Legislativa. Esperemos que prontamente sea remitido a una comisión para tratamiento inicial. Qué bueno saberlo. ¿De qué se trata? ¿Cómo se va a trabajar con este proyecto de ley, doctor? Primero hay que establecer que este proyecto de ley pretende adoptar medidas integrales, ¿no?, sujetándose a los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos muchas razones por las cuales nosotros hemos planteado este proyecto de ley, entre ellos que no se cumplen las medidas escasas que existen en el ámbito laboral para las personas con discapacidad, y otro, que la observación general 8 del Comité de Personas con Discapacidad que el pasado año ha emitido, ¿no?, obliga al Estado a adoptar múltiples medidas para una efectiva inclusión laboral. Claro, ¿se sufre ahora de algún tipo de discriminación en el sector de las personas con discapacidad? Bueno, las personas con discapacidad no están siendo incorporadas como deberían ser. Y si se les da puestos laborales, no se les da las condiciones necesarias, condiciones de accesibilidad o ajustes razonables que requieren para un trabajo efectivo. El hecho de no dotarles, por supuesto que la denegación de ajustes razonables ya significa un tipo de discriminación específico por discapacidad. Doctor, por ejemplo, si en este momento una persona con discapacidad presenta su currículum y se postula a una vacante para un trabajo y le es negado, ¿qué pasa? ¿Esto incurre tal vez en un delito de discriminación por no aceptarlo? ¿O existe la obligación o tal vez se puede tomar en cuenta otras personas? Bueno, lo que se plantea es una contratación preferente de las personas con discapacidad. Eso es lo que se plantea. En algunos casos se puede negar, ¿no? Si no cumple los requisitos mínimos para ocupar el puesto, ¿no? Claro. Es obvio que se puede negar. Sin embargo, el proyecto de ley de inclusión laboral que nosotros hemos presentado ya plantea que el Ministerio de Economía para los puestos en instancias públicas realice flexibilización de requisitos, ¿no? Claro. También hay una necesidad, porque las personas con discapacidad, lamentablemente en el ámbito educativo, también enfrentan barreras, lo que les dificulta poder tener pues una formación como una persona sin discapacidad. Entonces, entre tanto nosotros estemos generando también condiciones en el ámbito educativo, oportunidades o condiciones de igualdad para esta población en su formación profesional, tenemos que flexibilizar requisitos para que sean incluidos laboralmente. La diferencia, las preferencias más bien que va a haber en este tipo de contrataciones, ¿va a depender del nivel de discapacidad que tiene la persona? No. No tiene nada que ver el tipo o grado de discapacidad, porque para un puesto laboral se ve cualidades profesionales, ¿no? Claro. Capacidad laboral y demás. No es un tema de que si tiene discapacidad grave no puede trabajar, o si tiene discapacidad moderada sí puede trabajar. No, eso no se limita, como en cualquier persona, ¿no? Las personas con discapacidad o sin discapacidad nos limitamos al puesto laboral de acuerdo a nuestra formación. Yo, por ejemplo, como abogado no puedo ir a trabajar como auditor, ¿no? Específicamente, porque la profesión me lo limita. Es lo mismo, ¿no? Lo que estamos planteando es de que se les dé oportunidades y se les dé condiciones. Le pongo un ejemplo. A ver. A veces una entrevista, y es una persona sorda, ¿no? Pero si nosotros no le damos la condición de accesibilidad, lengua de señas, interpretación adecuada en la entrevista, esta persona no va a tener una entrevista adecuada, no va a responder. Pero nosotros no le hemos dado las condiciones. Pero si le das las condiciones, la interpretación necesaria en esa entrevista, él se va a desenvolver y va a demostrar su capacidad. Entonces, lo que falta es que nosotros demos esas condiciones y en todo sentido, no solamente en trabajo, ¿no? Exacto, totalmente, en todos los ámbitos. Pues le decía, el ámbito educativo también es otra temática que nos está preocupando, ¿no? Porque en las universidades, por ejemplo, nosotros tenemos un estudio, no se les da las condiciones, por tanto, si bien ingresan, si bien hay ingreso libre, pero si no hay condiciones, abandonan sus estudios. Y lo lamentable que se escuchó recién, no sé si en Santa Cruz, a un niño que tenía síndrome de Down, su papá por el tema de las vacaciones quería inscribirlo a unas clases de vacaciones.
le rechazaron al niño porque tenía síndrome de Down, diciéndole que es un niño con discapacidad y que debería ir a una escuela de personas con discapacidad. Esto es una discriminación tremenda. Totalmente, porque incluso nosotros hemos cuestionado la política segregativa en la educación que existe en Bolivia. Generar escuelas especiales, por ejemplo, es una política segregativa, ni siquiera integradora. O sea, hay segregación, integración e inclusión. La inclusión es que ingresen al aula regular, donde la comunidad estudiantil está. Entonces, ese es un criterio muy errado. Además, el caso que me comenta estaba pues vinculado a enfermedad. Decían que él tiene enfermedad, tiene discapacidad y no pueden ingresar personas enfermas, ¿verdad? Eso es lo que han alegado. Entonces, relacionan enfermedad y discapacidad. Totalmente errado. Y por supuesto son actos pues, de discriminación. Claro, qué terrible lo que sucede. Volviendo al tema laboral, doctor, claro, tienen que corroborar la discapacidad con el carnet respectivo que entrega el gobierno, ¿no? En este caso. Así es. Sí, es lo que plantea también el proyecto de ley, que exista el documento de discapacidad que emite el Ministerio de Salud a través de las gobernaciones, claro, o bien del IBC, ¿no? Porque el IBC también da carnets en cuanto a discapacidad visual se trata. Claro. Doctor, las personas que tienen este carnet reciben un bono, ¿no? Personas que no están con una situación laboral o con algún contrato, ¿verdad? Las personas que no trabajan, cuyo grado de discapacidad es grave o muy grave, sí acceden a un bono mensual de 250 bolivianos. Y para esto tienen que tener sí o sí el carnet, ¿no? Sí, sí, sí. Y demostrar el nivel. Porque en el carnet se establece el grado, ¿no? Que claro, es grave o muy grave. No todos acceden, solamente los grados graves y muy graves. Perfecto. Doctor, una vez que la persona que accede a este bono e ingresa a trabajar, ¿pierde el bono, doctor? Sí, de acuerdo a la normativa vigente, no corresponde pagarle el bono. Ya no corresponde pagarle el bono porque ya está recibiendo un salario en todo caso. Sí, hay un criterio que no comparto mucho, pero yo le hablo en el marco de la normativa vigente. No permite, ¿no? Si trabaja la persona, ¿no? Si tiene un ítem, por ejemplo, esta persona no puede acceder al bono mensual. Claro. Doctor, ahora, ¿qué pasa para los hijos con personas con discapacidad? Mire, el proyecto de ley plantea excepcionalidad en la incorporación laboral de terceras personas, podríamos decir, exacto, vinculados a personas con discapacidad. ¿En qué casos? Pero esto tiene que ser excepcional, porque la norma es para las personas con discapacidad. Pero en algunos casos, como por ejemplo cuando tienen nivel de dependencia, ya sea por un grado de discapacidad grave o muy grave, ya sean porque son niñas, niños o adolescentes, o en algunos casos discapacidad intelectual, ¿no? La norma plantea que se pueda hacer una excepción a la incorporación laboral de padres, madres, cónyuges, tutores, guardadores, ¿no? Incluso hijos y hermanos, ¿no? O sea, parientes de primer grado. Se está planteando. Pero también este proyecto de ley plantea de que si bien se les incorpora a estas personas, tienen la obligación de cumplir sus deberes de asistencia familiar, porque hay casos que no cumplen y se benefician con inamovilidad. Si no cumplen, este proyecto les levanta, por eso hablamos de una inamovilidad laboral relativa. Les levanta esa inamovilidad laboral, no se van a poder acoger si no cumplen las responsabilidades. Claro, ahora si una persona accede a un contrato en una institución o algo, ¿se puede hablar de una inamovilidad de la persona con discapacidad? Principalmente la inamovilidad laboral está para personal con ítem, ¿no? Porque los contratos y principalmente las consultorías, ¿no? Son necesidades temporales que tienen las instituciones. Las consultorías, por ejemplo, por una necesidad se contratan. Bueno, lo que estamos pretendiendo ampliar es en aquellos contratos, ¿no? Eventuales donde las personas contratadas desarrollan actividades recurrentes de la entidad, ¿no? Si no es consultoría, sí puede acogerse a la inamovilidad laboral. Eso es lo que estamos planteando. Pero si se excluye las consultorías, porque esos son servicios que están prestando, no correspondería. Es decir, podría trabajar un año con contrato, digámoslo así, y después al año acceder a un ítem. Sí, solicitar el ítem, y esto sería obligatorio de parte de la empresa brindarle este ítem. Sí, pues como le digo, hay dos figuras. O sea, se da la inamovilidad laboral a todas las personas que están trabajando. Con discapacidad. A todas, excepto consultorías. A todas, o sea, hay modalidades ítem y también hay contratos eventuales. Claro. ¿No? Entonces, a todas.
pero se excluye a las consultorías, porque eso es prestación de servicios. Entonces solamente a ellos se estaría excluyendo con el proyecto de ley. No se rige en todo caso. Si se están contratando a una persona con discapacidad en el área de consultoría, no existe la inamovilidad laboral. Sí, no existiría en estos casos. Hay que hablar de esto porque creo que es importante que la gente conozca, ¿no?, su situación laboral y cómo se va a tratar ahora con este proyecto de ley que está en su revisión en el legislativo en este caso. Doctor, ¿algo más que nos pueda colaborar tal vez? Sí, mire, yo quisiera puntualizar de que este proyecto de ley no ha sido trabajado unilateralmente por la Defensoría del Pueblo, sino en consenso con las federaciones nacionales y departamentales de personas con discapacidad. De ahí hemos recolectado sus demandas, con ellos hemos plasmado la construcción de este proyecto y, por supuesto, el seguimiento también lo vamos a hacer de forma conjunta para que no sea un proyecto más en la Asamblea Legislativa, sino que este proyecto de ley entre en la agenda legislativa y sea emitido. Eso, creo que ese es el principal objetivo de este proyecto, que no sea un proyecto más que se esté empolvando dentro de la agenda del legislativo, conociendo el trabajo tan demoroso que se hace allá en el legislativo, lamentablemente, es una realidad más. Doctor, la gente, ¿cómo puede acceder a este proyecto para poder leerlo, poder conocerlo y empaparse un poco más con estas leyes? Bueno, mire, nosotros estamos subiendo el proyecto de ley a la página web de la Defensoría del Pueblo, ¿no? También, si algunos pueden, se pueden apersonar a la Defensoría del Pueblo. Igual estamos entregando a las organizaciones en físico si se quieren, pero en la página web de la Defensoría del Pueblo se puede también recabar el proyecto de ley en su integridad. ¿Se ha trabajado tal vez, doctor, con las personas, la persona que es responsable con este grupo de personas con discapacidad en La Paz? Bueno, creo que existe, ¿no?, una asociación de personas con discapacidad. Sí, mire, nosotros hemos trabajado con la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad Psíquica, Física, Intelectual, FENACIEBO y FEBOS, y también con las federaciones departamentales. El Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad de La Paz sí ha participado, les hemos tomado en cuenta como organización local. Claro. ¿No? Bien activa, es bien activa, pero han sido parte, pero lo importante también ha sido trabajar con organizaciones a nivel nacional. Es bueno saberlo, ¿no? A nivel nacional, porque es un proyecto de ley a nivel nacional. La participación de los representantes es importante, ¿no? Y de cómo se va manejando y las personas que se van integrando a estas federaciones. Además, no solamente porque es bueno trabajar con ellos, sino tenemos la obligación, ¿no? Yo reitero siempre, la observación general 7 del Comité de Personas con Discapacidad obliga a todos a trabajar con las personas con discapacidad sobre cuestiones relacionadas a discapacidad. Entonces estamos obligados, yo aprovecho la oportunidad para que las instancias que están trabajando propuestas normativas, están trabajando políticas, trabajen de forma conjunta con las personas con discapacidad. Hay una base y hay un lema de las personas con discapacidad: nada sobre nosotros sin nosotros. Nosotros como instituciones lo adoptamos, que nada sobre ellos sin ellos. Claro, es bueno. Qué buen trabajo que están haciendo, doctor. Muchas gracias por estar aquí y espero tenerlo para poder ya dar la buena la aprobación de este proyecto de ley, ¿no? Sí, vamos a hacer las gestiones necesarias para que esto se pueda acelerar, porque la población con discapacidad es la beneficiaria. Por tanto, la Asamblea Legislativa debe tener criterios de celeridad, ¿no?, y preferencia en el tratamiento de este proyecto de ley. Bien, el doctor Franklin Vargas Tarqui con nosotros, él es abogado técnico de poblaciones en situación de vulnerabilidad de la Defensoría del Pueblo en este caso. Doctor, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.